Saludos de nuevo. Hoy regresamos con un trabajo del primer MVP dominicano en las ligas mayores, un caballo de alto calibre, el petromacorizano Jorge Bell. Hablaremos sobre la trifulca que tuvo con el dirigente Jimmy Williams en sus últimos años con los Azulejos. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera enviar un saludo al venezolano Mario Ricardo Nava Briceño, quien espera esta segunda parte de Jorge Bell, a Raíza Díaz Vargas, hija de nuestro gran Tetelo Vargas, quien agradeció el trabajo que realizamos sobre su padre, a Gregorio Checo, quien nos sigue desde Nueva Jersey, a Raymond Pina, a Areli Paredes, a Luis Vázquez, a Ana María Ortiz Pérez, a Charlie Olibris, a Manuel Feliciano y finalmente al estrellista Félix Moronta. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a Rubén Deportes. No olviden suscribirse si no lo han hecho, compartir el video y activar la campanita para seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, ¡arrancamos! Después de haber tenido una temporada histórica en 1987, con un promedio de 308, 47 vuelas cercas, un eslogan de 605, solo por debajo de Mal Maguire, después de quedar puntero en la liga con 134 remolcadas y liderar las mayores con 369 bases totales, e incluso ser nombrado el jugador más valioso de la Liga Americana, la más alta distinción para un pelotero. Después de todo eso, se pensaría que el petromacorizano Jorge Bell tendría la tranquilidad para enfocarse y ayudar a su equipo a ganar, incluso defender su premio MVP. Pero no, los problemas empezaron en el mismo campo primaveral y paradójicamente fueron causados por la persona menos indicada, el controversial dirigente Jimmy Williams, quien en lugar de proteger a su superestrella, lo puso en una situación muy difícil tras una cuestionable decisión que, más que ayudar, creó un caos insostenible que afectó tanto a los involucrados como a todo el equipo. Williams, aduciendo que había quedado impresionado con Rob Dubsy y Silvestre Campuzano, decidió poner a Jorge Bell como bateador designado. Jorge Bell, quien por entonces no había cumplido los 27 años, se negó rotundamente. Antes que nada, él se veía como un buen jardinero. Es cierto que colideró la liga con 10 errores el año anterior, pero también quedó segundo en outs realizado con 268 y fue el jardinero izquierdo con más asistencias en ambas ligas, con un total de 17. Line it to left field, base hit. Mel Hall comes around. He'll score. Clark into third. The play they get him. The throw by Bell nails Dave Clark. Boy, what a throw by Bell. Right on the money. Ten innings in that one. Gave up only 5 hits. There's the base hit. Baylor is heading home. The throw by Bell. It's on the money. They get him. George Bell gets the job done. Larry Young, the home plate umpire. George Bell with a great throw. Lewis out to argue. They're saying that Baylor hit home plate. Watch the throw. Right on the money. Baylor with 2 strikes got a good jump, and he feels like he had his foot in there before Witt made the tag. Watch and see where Witt tags Baylor. If it's up on his hip, watch Baylor's foot come in there. O sea, que el pelotero Serie 23 no entendía la razón por la cual Williams quería cercenarlo, reducirlo a un simple bateador, cuando él quería y podía contribuir al equipo de distintas formas. Además, estaba la desconfianza, el recelo. Jorge Bell fue testigo de lo que Jimmy Williams, justo una temporada antes, en apenas su primer año como dirigente, le había hecho la vida imposible a su compatriota Damasito García, que antes de que Williams fuera dirigente,
era el rostro de los azulejos. La cuestión es que esa disputa entre Jorge Bell y Jimmy Williams se hizo pública. Un verdadero circo. Porque él sigue fuñendo con la alineación. En 1985 fuimos a los playoffs y él era el coach de tercera base. En el 86 él llega como dirigente y daña la alineación cuando quitó a Damasito de primer bate. Quedamos a 14 juegos en nuestra división. ¿Y ahora quiere seguir fuñendo con el line-up nuevamente? Ya veremos quién dura más en esta organización, él o yo, dijo un enojado Jorge Bell. Posteriormente, el asunto se agravó aún más cuando el dirigente lo puso de DH y cuarto bate en un partido de exhibición contra los Piratas, y cuando llegó su turno, Jorge Bell no apareció. Se hizo el chivo loco. Jimmy Williams entonces enfureció ante lo que él llamaba una falta a su autoridad. Mandó a Willie Upshaw a batear, buscó y encontró a Jorge Bell, con quien discutió acaloradamente. El petromacorizano no se dejó humillar y pidió ser cambiado. El gerente general Pat Gilly inicialmente respaldó a su dirigente. Todos se reunieron. Bell fue multado $1,000 y suspendido por un juego. Muchos periodistas criticaron el castigo, tildándolo de ligero. A Jorge Bell le advirtieron que si volvía a rehusarse a batear, sería suspendido por 30 días y sería además multado $2,000 por el dirigente. No lo vamos a cambiar, eso ténganlo por seguro, dijo Pat Gilly a los periodistas. Uno de los pocos periodistas que defendieron abiertamente al Serie 23 fue el cubano Fausto Miranda, reputado editor deportivo del Nuevo Herald, en un artículo titulado George Bell, un reto al bateador designado, donde Miranda analiza lo siguiente, cito: ¿y un DH puede aspirar al MVP al final de la temporada? Seguramente que no, porque su labor ha sido a medias. Y este es el caso de George Bell, por ejemplo, quien acaba de ganar esa distinción en su liga por su excelente actuación con el Toronto. Y si definitivamente se convierte en bateador designado, adiós George a otro premio MVP. Y nadie debe estar equivocado. Un jugador puede ganar el MVP unas cuantas veces. Un bateador designado, jamás. No, resueltamente no. Pienso que si un jugador está activo en sus mejores condiciones, y como es el caso de Bell, tiene toda la razón en protestar por la designación del alto mando de que en el futuro se le utilice solo como DH. Eso precipitaría el final de su carrera. Así que aplaudo la oposición de Jorge Bell a esa transferencia. Pero esa apología ayudó poco, pues Jimmy Williams parecía estar en una misión. Jorge Bell fue puesto a jugar en un partido de exhibición contra los Piratas de DH y no se le veía contento. Jimmy Williams quería demostrar su poder a toda costa. Bell agotaba su turno y se iba al bullpen a esperar su próximo turno. No quería estar en el clubhouse. Era realmente preocupante. Así, con la atmósfera cargada, llegó el Opening Day y el inconforme Jorge Bell batió de cuarto en la alineación como bateador designado. Se enfrentaban a los Reales de Kansas City en el Rogers Stadium, Jimmy Key contra Brett Saberhagen. En el mismo primer inning, George Brett, el antesalista de los Reales, se la desapareció a Jimmy Key para poner a Kansas City arriba 2-0. Abriendo el segundo inning, Jorge Bell descontó, conectando un cuadrangular a lo profundo del left field. Abriendo el cuarto, la pizarra seguía 2-1 y Jorge Bell la volvió a botar. Esta vez de línea, con Lloyd Mosby a bordo para darle la delantera a los azulejos 3-2.
y abriendo el octavo con 2 outs, el petromacorizano se la desapareció de nuevo a Bresar Verhagen, su tercer cuadrangular del partido, estableciendo una marca para un opening day. Y lo más importante, los azulejos ganaron 5-3. Después del juego, los periodistas abordaron a Jorge Bell. No estoy contento, dijo Bell. Tengo muchas cosas en la cabeza en estos momentos. Mi agente me aconsejó no hacer más comentarios. Al otro día, el 6 de abril, Jorge Bell figuraba de cuarto de nuevo, pero esta vez defendía el jardín izquierdo. El petromacorizano acabó con el picheo de Kansas City. Batió de 5-5, 3 sencillos, 2 dobletes, 3 anotadas y una remolcada. Así se mantuvo hasta el día 9 de abril, cuando volvió a ser bateador designado contra los Mellizos de Minnesota. Y Bell se la botó a Steve Carton en el séptimo inning. Pero el descontento continuaba. El contrariado Jorge Bell entró en un slump y a principios de junio, la fanaticada de los azulejos lo abucheaban de manera inmisericordia, pues los periodistas, sobre todo, que en su gran mayoría respaldaban a Williams, se habían encargado de perfilarlo como un pelotero problemático. Cuando le preguntaron qué le parecía la reacción de los fanáticos, Jorge Bell se limitó a decir: es difícil creerlo, la gente olvida muy rápido. Así seguían las cosas, y la situación llegó al clímax a finales de julio, cuando el dirigente Jimy Williams quiso humillar de nuevo al petromacorizano. En un partido celebrado el 26 de julio en el Metrodome contra los Mellizos de Minnesota, ante más de 42,000 fanáticos, Jorge Bell cometió un error en un tiro de relay que voló hasta el receptor. Un error, al fin y al cabo, todos los cometen. Pero cuando llegó al dugout, Jimy Williams estaba visiblemente enojado y lo sacó del juego, gritándole frente a sus compañeros. Tírasela al bendito cortador, le dijo. Te pagan 2 millones y no puedes acertar el bendito cortador. Quedas fuera del bendito juego. Dúchate y vete a casa, vociferó el dirigente. Jorge Bell obviamente no se quedó callado, no se dejó humillar, y ambos se enfrascaron en una fiera discusión frente a los peloteros, a los entrenadores y las cámaras de televisión. Resultaba obvio el pulso de poder de Jimy Williams, pero le era difícil imponerlo injustamente contra Jorge Bell. Después del partido, varios peloteros dijeron que tanto Bell como Williams se condujeron muy mal. Ya no puedo más, todo lo que hago lo encuentran mal. Mucha gente piensa que soy el malo, quizás toda la ciudad de Toronto. No odio a Jimy Williams, pero tampoco voy a permitir que me grite como lo hizo, dijo un frustrado Jorge Bell. Luego salió a relucir que el dirigente había dicho que si Jorge Bell no jugara pelota, estaría cortando caña en la República Dominicana. Jimy Williams negó rotundamente haber dicho tal cosa. Y cuando los periodistas le dijeron que Jorge Bell lo acusaba de ser antidominicano, Williams explotó. ¿Cómo vamos a ser antidominicanos? La organización entera está llena de dominicanos. ¿Por qué él no se detiene y mira a su alrededor? ¿Por qué él no piensa antes de hablar? Después de ese altercado, la reacción de Jimy Williams a posteriori mostró mucha inmadurez, muy cuestionable para un dirigente cuyo objetivo debe ser que el equipo gane. Sentó en pleno a Jorge Bell en los próximos partidos, sin rechistar. Cuando los periodistas le preguntaron el por qué, él simple y llanamente dijo: yo soy el dirigente, Jorge Bell jugará cuando yo decida. Jorge Bell estuvo sentado el día 27 contra los Mellizos de Minnesota, el 28 viajaron a Nueva York y lo sentaron nuevamente el 29 contra los Yankees. Y el día 30 también lo dejaron en la banca, pero fue sacado de emergente en el octavo inning. Todo eso intensificó la tensión en el clubhouse. Muchos compañeros de Jorge Bell no entendían por qué Williams se conducía de esa manera. Entonces empezaron los rumores de un posible cambio de equipo. Algunos periodistas se encargaban de empeorar la situación. Lo cambiaría si pagan el precio justo por él, dijo el gerente general Pat Gilly. En septiembre,
Jimmy Williams tuvo otro altercado, esta vez con el jardinero Lloyd Mosby, a quien sacó del partido por correr con poco esfuerzo. En fin, que fue una pésima temporada, tanto para Jorge Bell como para los Azulejos de Toronto, pues esperaba que ellos lideraran la división este, y terminaron empate en el tercer lugar con los Cerveceros de Milwaukee, detrás de los Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit. Después de su año de MVP, Jorge Bell promedió 269 con apenas 24 jonrones y remolcó 97 carreras. Asimismo, cometió 15 errores en los jardines, como si la insistencia de Jimmy Williams desde la primavera le hubiera perjudicado psicológicamente. Varios periodistas escribieron artículos defendiendo a Jimmy Williams, artículos que dejaban a Jorge Bell muy mal parado. Pero el proyecto Silvestre Campuzano de Jimmy Williams no funcionó, y su equipo tampoco llenó las expectativas. Así que inició la campaña de 1989 intentando limar asperezas, pero ya la novela de la temporada anterior había puesto a Jorge Bell bajo la lupa, y sus acciones eran, muchas de las veces, exageradas por los periodistas. Ya a Jorge Bell le habían endilgado la reputación de ser un pelotero problemático. El reputado periodista Tom Verducci, no obstante, escribió un artículo donde argumentaba que toda la culpa del problema se la querían adjudicar a Jorge Bell, pero que si se era objetivo, Jimmy Williams también tenía gran parte de la culpa, pues hizo un despliegue de poder al sentar a Bell durante 3 juegos consecutivos sin pensar en el equipo, con la única intención de flexionar su poder. Y es que Jimmy Williams, desde su llegada, había aniquilado la cultura ganadora y casi familiar que había erigido su predecesor Bobby Cox. Pero a pesar de ello, Pat Gilly decidió darle un contrato por un año más a Jimmy Williams, sobre todo por la insistencia de los periodistas y porque habían terminado la temporada de 1988 muy fuerte, con un récord de 22 ganados y 7 perdidos. Cuando inició la campaña de 1989, Jorge Bell tuvo un horrendo mes de abril. Promedió 247 con apenas 2 jonrones. De la misma manera, los Azulejos de Toronto empezaron muy mal y los fanáticos de pronto empezaron a culpar a Jimmy Williams de las constantes derrotas. El 14 de mayo, después de empezar con un récord de 12 ganados y 24 perdidos, el gerente general Pat Gilly finalmente despidió a Jimmy Williams y puso al entonces entrenador de bateos, Cito Gaston, en su lugar, con el título de dirigente interino. Muchos periodistas sacaron a colación la primavera de 1988, cuando según ellos, Jorge Bell adujo que él duraría más en el equipo que Jimmy Williams. Varios escribieron pestes sobre Jorge Bell, y es que ellos, desde el principio, habían tomado el bando de Jimmy Williams. Entre los que reaccionaron al despido de Williams se encuentra el intermedista mocano Damasito García. Williams perdió el respeto de sus jugadores desde hace mucho tiempo. Su personalidad cambió desde que se convirtió en dirigente. Cuando era coach de tercera, era una persona muy amable, pero ahora, como manager, él se situaba allá arriba y a nosotros nos ponía aquí abajo, dijo el intermedista mocano. El día 14 los Azulejos recibieron a los Indios de Cleveland en el Sky Dome, el primer partido de Cito Gaston como manager, y ganaron 5-3. Jorge Bell batió de 5-3 con un cuadrangular y 3 remolcadas. Después del horripilante inicio de la temporada, los Azulejos empezaron a jugar mejor, a ganar partidos, y luego de estar a medio juego del sótano en mayo, se encumbraron en el primer lugar y ganaron la división este, quedando en la cima a 2 partidos de los Orioles de Baltimore, pero perdieron ante el Trabuco de los Atléticos de Oakland en la serie por el banderín de la liga. De hecho, Oakland ganó incluso la Serie Mundial contra San Francisco con una convincente barrida. Jorge Bell no tuvo una muy buena serie, pero en el juego 5, en el Sky Dome, le conectó un épico cuadrangular a David Stewart en el 9º inning.
Here's a long drive to left. Bell may have connected. See you later. Four to two and 50,024 raising a ruckus. Another look from the top of the dome. Full extension on the sweet spot of the bat. And a bit of vindication for George Bell, who's had a disappointing series. En suma, Jorge Bell tuvo una muy buena temporada. Incluso terminó cuarto en la votación al MVP, porque fue gracias a su madero, principalmente en el mes de agosto, que el equipo se montó en primer lugar. Promedió 297, remolcó 102 carreras y aunque solo fletó 18 jonrones, compensó conectando 41 dobletes, ya que jugó gran parte de la temporada aquejado de lesiones. Eso sí, su nombre salía a menudo en los rumores de cambios durante todo el mes de junio y julio, y es que muchos periodistas pedían su cabeza. En cuanto a su reputación del villano de la película, la liga lo suspendió en 2 ocasiones por altercados donde tuvo contacto con umpires. La desconsideración que le tenían a Jorge Bell era tal que incluso el comentarista y ex campo corto de los Yankees, Phil Rizzuto, instó a la fanaticada del Bronx a que lo abuchearan en una serie contra los Yankees. Me resulta extraño que un tipo que fue jugador profesional se ponga a eso. Pero ¿qué diferencia hace lo que él diga? Los fanáticos de Nueva York siempre me abuchean, dijo Jorge Bell. En fin, tal como lo predijo, Jorge Bell duró más tiempo en el equipo de los Azulejos de Toronto que el dirigente Jimmy Williams. En 1990, Jorge Bell volvió a verse afectado por las lesiones, y aunque fue seleccionado para su segundo juego de estrellas, ya con 30 años de edad, su línea ofensiva bajó considerablemente. Promedió 265 con 25 dobles, 21 jonrones y 86 remolcadas. Los Azulejos de Toronto quedaron en segundo lugar y después de la temporada, el 6 de diciembre de 1990, Jorge Bell firmó un lucrativo contrato con los Cachorros de Chicago por 3 años y $12.8 millones. Si bien no se marchó muy contento con los directivos del equipo de Toronto, especialmente con el gerente general Pat Gilly, se podría decir que el petromacorizano no se dejó humillar, pues salió de los Azulejos de Toronto cuando quiso, por la puerta grande y con un gran contrato. Más adelante realizaremos un trabajo de cómo le fue al petromacorizano Jorge Bell en los últimos 3 años de su carrera en ambos equipos de la Ciudad de los Vientos. You can see a guy that's going from over his head. Not over his head, but up his eyes anyway. And George Bell did the call.